cuestionario que les pasé a la plataforma tienen una serie de preguntas en las cuales esas es para su control de lectura. No lo van a presentar, simplemente es para que ustedes estudien, lean y traten de responder esas preguntas. Y a libro cerrado, no a libro abierto. Eso quiere decir que si a usted hizo una lectura y le pregunta número 1, dice, defina qué es un hidrato de carbono o qué entiende por un hidrato de carbono, y usted tiene que recurrir a su libro, a sus apuntes, délo por entendido que está leyendo mal, no está haciendo una lectura de comprensión. Si se le pregunta es que matice una aldotriosa, una triosa, y usted no tiene ni idea qué es una aldotriosa, qué es una triosa, téngalo por seguro que al otro semestre va a seguir dando vuelta en la asignatura. Entonces, les he dado un cuestionario que es lo básico, lo necesario que ustedes tienen que manejar para ir estudiando y aprobar la asignatura. Pero eso corresponde a ustedes, no me corresponde ya a mí, la parte teórica está dada. Entonces lo que voy a hacer ahora es simplemente reforzar y llevar a lo que viene a ser la esquematización de lo que es las estructuras o los anómeros. Pero antes de eso, un breve repaso. Habíamos dicho que los estereoisómeros o los isómeros son las diferentes formas en las que las moléculas se acomodan en el espacio. ¿Cuáles son estos estereoisómeros? Ahí teníamos los epímeros, los anómeros, los enantiómeros, los conformacionales y los tautómeros. Esto se los di en teoría. ¿Qué habíamos dicho de los enantiómeros? Habíamos dicho que los enantiómeros son aquellos estereoisómeros que necesitan que un carbono quiral, que son imágenes especulares. Y yo puedo tener tantos carbono quiral como carbonos diferentes tenga la estructura. Y ahí yo diré que tendré números de estereoisómero. El número de estereoisómero va a ser de acuerdo a la cantidad de carbono quiral. Por ejemplo, si el hidrato de carbono tiene 2 carbonos quiral, entonces yo ¿cuántas estructuras de estereoisómeros tendré? Tendré 4 estereoisómeros. ¿Qué más había en los enantiómeros? Los enantiómeros presentaban isomería óptica que podía ser isomería óptica que podía ser positiva o negativa. Positiva si desviaba los rayos de luz polarizada en sentido de las manecillas del reloj, y negativa si desviaba el rayo de luz polarizada en sentido contrario a las manecillas del reloj. Este carbono quiral me definía 2 posiciones en base a un oxidrilo, y me decía, si el oxidrilo está a la derecha, él va a ser de hidrato de carbono. Si el oxidrilo está a la izquierda, ¿qué va a ser? L hidrato de carbono. Entonces yo podré tener un D más o un D menos. Podré tener un L más o un L menos hidrato de carbono. ¿Cuál es la relevancia y la importancia de esto? La relevancia o la importancia de esto estaba en que nuestro cuerpo no conoce e identifica los D hidratos de carbono. Hace posible que se metabolicen este tipo de hidratos de carbono, pero no identifica o no metaboliza los L hidratos de carbono. Entonces eso es lo más sobresaliente, simplemente haciendo un repaso de lo que habíamos visto la última clase. En cuanto a los epímeros, dentro de los epímeros nosotros habíamos dicho que los epímeros no vienen a ser más que la misma estructura, son las mismas estructuras, solamente que varían en la posición de un átomo de carbono. Y ahí habíamos dicho, por ejemplo, que la glucosa tiene 2 tipos de epímero, a la manosa y a la galactosa. La manosa es un epímero de la glucosa en el carbono 2 y la galactosa es un epímero de la glucosa en el carbono 4. Me está diciendo que la galactosa es la misma estructura de la glucosa, solamente que en el carbono 4 lo está invertido. La manosa es epímero de la glucosa en el carbono 2. Me dice que es la misma estructura de la glucosa, solamente que en el carbono 2 la estructura está invertida. Por favor, les encargo sus micrófonos. Entonces,
Eso en cuanto a los epímeros. Y antes de empezar a los anómeros, yo necesito hacer una esquematización de las estructuras lineales. Para eso tenemos que empezar a, de alguna manera, a esquematizar de forma lineal. Y el ejercicio número 22, donde dice esquematizar, justamente me dice esquematizar glucosa, galactosa, manosa, ribosa, etcétera. Eso vamos a hacerlo de forma lineal y de ahí vamos a la forma anomérica, que ahí tenemos que hacer una reglita memotécnica. Entonces el inciso A me dice esquematizar glucosa. Cuando me dice la glucosa, ¿qué es la glucosa? Una aldotriosa, una cetotriosa, ¿qué viene a ser? Aldoexosa. Aldoexosa. Una pentosa. Pentriosa, creo. ¿Ah? ¿Una qué? Una aldopentriota. Aldo. Pentrosa. ¿Aldo qué? A ver. Pentrosa. Pentosa. Sí. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos átomos de carbono? 5 átomos de carbono. 5 átomos de carbono. Y ustedes me dicen que la glucosa tiene 6. Entonces una exosa. Es una aldoexosa. Perfecto, tiene 6 átomos de carbono. Esos detalles, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Lo voy a esquematizar así. Pueden también cómo hacerlo. Como lo hace su libro. Ahí también. Porque de repente ustedes entran con la duda. ¿Y es lo mismo? Es lo mismo, chicos. Es lo mismo. Es como que ustedes me digan 2 más 1 es lo mismo que 1 más 2. Sí, es exactamente lo mismo. A veces se complican por pequeños detalles. Entonces, ahí está. El grupo aldehído va en el carbono 1, cabeza. Ni se les ocurra ponerlo en cuerpo. Segundo, entonces agarramos, y los carbonos son tetravalentes. Tetravalente quiere decir que tienen 4 enlaces. Si usted hace algo con 5, está mal. Si usted hace algo con 3, está mal. Aquí ya están los 4 enlaces. La glucosa se caracteriza por que en el carbono 3 el oxidrilo está invertido. Hidrógeno, OH. Listo. Entonces, ahora analicemos. Ahí está. Esa es la glucosa. Ahora, si usted me dice, no, pero es que en el último carbono yo lo he visto así. Está bien, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Lo importante es que usted no me esquematice o no me coloque 10 carbonos, no me coloque 5 carbonos o me coloque los oxidrilos todos a la izquierda, respetando. Entonces, 1, 2, 3, numeramos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está, nuestras 6 átomos de carbono, está nuestra glucosa, que es una aldoexosa. Vamos con la galactosa. La galactosa es un epímero de la glucosa en el carbono 4. La galactosa, ¿qué viene a ser? Cetosa, aldosa. ¿Cuántos átomos de carbono? Aldoexosa. Aldoexosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es un epímero de la glucosa, por lo tanto es la misma estructura de la glucosa. Vamos a ponerlo, esto también queda. Ya saben que es la galactosa, lo voy a poner más arriba. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Es la misma estructura de la glucosa, quiere decir que en el carbono 3, ahí está, va el oxidrilo a la izquierda, pero en el carbono 4 el oxidrilo está a la izquierda. Listo. Ahí está. Esa es la galactosa. Un epímero de la glucosa en el carbono 4. Es una aldoexosa. Vamos con la manosa.
Esta es la galactosa, la manosa. La manosa, ¿es qué viene a ser la manosa? Pentosa, hexosa, aldosa, cetosa. Aldoxosa. Aldoxosa. Entonces, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, acá otra vez. Aldoxosa es un epímero de la glucosa. Ahora, ¿en qué? En el carbono 2. Quiere decir que en el carbono 2 el oxidrilo está invertido y igual que el 3. Ahí está, listo. ¿Ve? Es un epímero de la glucosa en el carbono 2. En el carbono 2 es la misma estructura de la glucosa, solamente que en el carbono 2 está invertido. 3, 4, 5 y 6. Esta viene a ser la manosa. La manosa que viene a ser una aldohexosa. Se supone que estas estructuras ya ustedes las saben de memoria, desde el primer día de clase les estuve diciendo, simplemente estoy esquematizando para que ustedes repasen. Se supone que esto ya ustedes lo conocen. Vamos con la ribosa. La ribosa, ¿qué viene a ser? Aldopentosa. Pentosa, perfecto. Yo escucho una sola voz, creo que es la misma. Los demás voy a empezar a llamarlos, creo. Aldopentosa. 1, 2, 3, 4, 5. Al decirme una aldopentosa, esquematizo 5. Ay, perdón que tengo que admitirlo. Y el mouse está por el otro lado. Ya. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. ¿De dónde está sacando estas estructuras? Se supone que ya ustedes las saben de memoria. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está nuestra famosa ribosa, una aldopentosa. Ahora, ese es el carbono 1, este es el grupo aldehído, carbono 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está nuestra aldopentosa. La ribulosa. Ahora, ¿la ribulosa qué es? Una cetohexosa, una aldosa. ¿Qué viene a ser? Cetopentosa. 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 Perfecto. Entonces quiere decir que el grupo cetónico ¿va en carbono 1 o va en carbono 2? En carbono 2. En carbono 2. Perfecto. Entonces arriba va a ir así nomás. Vamos con los 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Entonces ahí está. Fíjense. 1, 2, 3, 4. Respeto la tetravalencia. La ribulosa es exactamente muy parecida a la ribosa, solamente que es una cetopentosa. El grupo cetónico va en el carbono 2. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta es la ribosa. Una que viene a ser una aldopentosa. Aldo porque tiene el grupo aldehído en el grupo 1. Este que viene a ser la ribulosa. ¿Qué es? Es una cetopentosa. Una cetopentosa. ¿Por qué? Porque tiene el grupo cetónico y tiene 5 carbonos. ¿Dónde va el grupo cetónico? Siempre va en el carbono 2. Muy bien. Borro entonces.
El otro, la dihidroxicetona y el gliceraldehído. El gliceraldehído, ¿qué viene a hacer el gliceraldehído? Bueno, la dihidroxicetona y gliceraldehído. ¿Qué es el gliceraldehído? El gliceraldehído sería Aldotrio. Como los lípidos. aldotriosa. ¿Cómo que los lípidos? Aldotriosa. Glisaldehído. Aldotriosa. Ratico. Esperen un ratico. Ya. Y aldotriosa. La aldotriosa. Si yo hablo del gliceraldehído, 1, 2, 3. Ya. Este es gliceraldehído. Ya, muy bien. Aquí está carbono 1, 2, 3. Esto es una Necesito Micrófono, por aldotriosa. favor. Sus micrófonos. Necesito impresora. Sus Necesito micrófonos. Ahorita no ve. Vos igual de impresora la gasto un labor, ¿y qué motivo? ¿Qué no te compras vos? Silencio, por favor. Luis, tu micrófono, por favor. Lo acabo de silenciar. Ya lo acabo. Por favor, sus micrófonos. Lo que pasa es que lo tengo el mouse del otro lado. Para hacer pizarra estoy de cuclilla prácticamente en el piso. Y el mouse lo tengo hacia el otro extremo. Me cuesta. Ya. Entonces, la dihidroxicetona. La dihidroxicetona es una cetotriosa. Cetotriosa. Ceto porque tiene el grupo cetónico y obviamente que va en el carbono 2. Muy bien. Entonces, la aldotriosa que da lugar a toda la familia de las aldosas es el gliceraldehído. La cetotriosa que da lugar a todas las familias de la cetosa es la dihidroxicetona. Esas dos estructuras básicas, etcétera, después las vuelven a ver en metabolismo 1. Las vuelven a ver porque a partir de esto obtienen una cosa, esto se parte, etcétera, etcétera. Entonces, toda una serie de procesos. Por último, vamos a ver la fructosa. La fructosa, ¿qué viene a ser la fructosa? Una cetoexosa. Aldotectosa. Cetoexosa. La fructosa es una cetoexosa. ¿Por qué? Porque en el carbono 2 pertenece a la familia de la cetosa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. En el carbono 2 tiene el grupo cetónico. En el carbono 3 el oxidrilo está invertido. Me corrigen si por ahí me como algo, me equivoco en algo, se me va algo. Entonces ahí tienen la fructosa. La fructosa es una cetoexosa. La fructosa es una cetoexosa. Ahí están 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A ver ustedes la silosa. ¿Qué viene a ser la silosa? Es una cetopentosa. Pentosa. Aldopentosa. Aldopentosa. Entonces, perdón. Aldopentosa. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Tiene oxidrilos invertidos o todos hacia la derecha? ¿Todos hacia la derecha o hay alguno a la izquierda? El tercero. En el tercer carbono el oxidrilo está a la izquierda, ¿no? ¿Está bien? Todos los demás a la derecha. Muy bien. Listo. Esa es la silosa. La silosa entonces es una aldopentosa.
pentosa. Aldo porque tiene el grupo aldehídico y el grupo aldehídico va en el carbono 1. Listo. Entonces hemos hecho algunas estructuras. ¿Y la celulosa? A ver, la celulosa, ¿cuál sería? Es una cetopentosa. Ah, perfecto. Estaba acordando de eso. Entonces, la celulosa es la misma, solamente que es ahora 1, 2, 3, 4, 5. Que en el carbono 2, el oxidrilo, en el carbono 2 va el grupo cetónico y exactamente igual en el carbono 3 el oxidrilo va hacia la izquierda y después todos los demás hacia la derecha. Entonces la celulosa es una cetopentosa, la silosa es una aldopentosa, carbono 2. Entonces fíjense que cuando a mí yo veo estas estructuras y si no le viera el nombre, yo puedo decir, por lo menos decir, a ver, ¿cómo se define un hidrato de carbono? Un hidrato de carbono se define porque tiene muchos oxidrilos, y tiene la presencia del grupo cetónico o tiene la presencia del grupo aldehídico. Dicho de otra manera, un hidrato de carbono es una biomolécula de característica orgánica polihidroxi cetónico o polihidroxialdehído. Entonces, así tal cual como cuando a usted le dicen cómo estructuralmente, cómo vendría a ser la cara de una persona, usted dice, bueno, empieza a decir, tiene 2 ojos, tiene una nariz, tiene una boca. Ah, muy bien, le muestran una fotografía de una persona y usted dice, efectivamente, a ver, ¿tiene los 2 ojos? No, tiene aquí, a ver, sí, efectivamente tiene 2. Por el otro lado le muestran de un insecto, de una araña que tiene con más de 8 ojos. Y usted dice, ah, no, esto no es una persona, porque tiene 8 ojos. Esta sí es una persona porque tiene 2 ojos, una nariz y una boca. Entonces, así efectivamente, a mí me muestran una estructura como esta y yo digo, ah, no, esto debe ser un hidrato de carbono, porque un hidrato de carbono se define bajo esas características. Muy bien. Cuando yo escribo, sin embargo, las estructuras así, se llaman proyecciones de Fischer. A ver, anotémoslo acá. Se llama proyección de Fischer. Muy bien. Y bajo esas características, yo puedo hablar de los enantiómeros, puedo hablar de su isomería óptica, puedo hablar de lo que vienen a ser los tautómeros que vamos a ver también y puedo hablar de lo que viene a ser los epímeros, que son los diferentes tipos de estereoisómeros. Pero cuando me llega la hora de hablar de los estereoisómeros, los anómeros, si ustedes se acuerdan, los anómeros, yo tengo que hablar ahora de estructuras cíclicas. Es decir, yo tengo un hidrato de carbono en su forma lineal, y a través, si es el hidrato de carbono es una aldosa, yo voy a cerrar la estructura a través de un enlace hemiacetal. Si el hidrato de carbono es de la familia de la acetosa, yo voy a cerrar la estructura a través de un enlace hemicetal. ¿Y qué voy a obtener en ambos casos? Voy a obtener estructuras cíclicas en forma de pirano o voy a obtener estructuras cíclicas en forma de furano. Entonces yo pasaré de esta proyección de Fischer a las proyecciones que se llaman de Howard o proyecciones cíclicas, piranosa, si es un hidrato de carbono, o furanosa,
si es obviamente la terminación osa, si hablo de un hidrato de carbono, porque ustedes van a ver que estos son estereoisómeros comunes en, en la química orgánica. Entonces, repito, si yo tengo un hidrato de carbono lineal, como hemos estado esquematizando hace un momento, esas estructuras lineales que yo le decía, glucosa, fructosa, esquematicemos. Bueno, si el hidrato de carbono pertenece a la familia de las aldosas, se va a cerrar y va a formar una estructura cíclica de pirano o de furano a través de un enlace hemiacetal. Si el hidrato de carbono pertenece a la familia de la cetosa, se va a cerrar la estructura a través de un enlace hemicetal y yo obtendré una forma de pirano, una forma de furano, o dicho de otra manera, una piranosa y una furanosa. Eso es lo que les expliqué la anterior semana en el PowerPoint y se los mostré y estaban en las proyecciones más bonitos, etcétera, a más allá de los garabatos que les estoy haciendo aquí. Pero ahora, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Cuando la estructura se cierra, ya sea, vamos a ver, en forma de pirano o en forma de furano, se está cerrando la estructura, perdón que está fea esta, me cuesta pues estoy de cuclilla. Ahí está. Más o menos. ¿Se acuerdan que era este puentecito? Este no es un adorno, es el puente de oxígeno. Cuando la estructura se cierra, yo le voy a poner números acá. 1, 2, 3, 4, el 5 y un 6. Cada uno en la posición. Se dice que los anómeros se definen bajo dos formas. Si en el carbono dice 1, y ahora aquí viene el carbono 1, y ahí vamos, se llamarán carbonos anoméricos. Los que me definen la posición. Si el oxidrilo va hacia abajo, el anómero va a ser alfa. Si el oxidrilo en el carbono 1, en este caso, vamos a ver por qué, va hacia arriba, el anómero va a ser beta. Pero ¿cuándo yo considero eso? Voy a considerar el carbono anomérico va a ser el carbono 1 para las aldosas. Y el carbono anomérico va a ser el carbono 2 para la cetosa. Es decir, el que me va a definir la posición de decir alfa o beta en las aldosas va a ser el primer carbono. El que me va a definir la posición alfa o beta en las cetosas va a ser el carbono 2 y esos se van a llamar carbonos anoméricos. Es importante que se recuerden esos términos porque después cuando se habla del poder reductor de los hidratos de carbono, nosotros decimos para que un hidrato de carbono sea reductor tiene que tener sus carbonos anoméricos libres. Si usted no sabe cuál es el carbono anomérico, no va a poder entender el poder reductor de los hidratos de carbono. Sobre esto, ahorita voy a volver cuando yo empiece a esquematizar las estructuras. Entonces yo tendré que pasar, por ejemplo, de una glucosa, pasarla a esta forma cíclica. Eso me va a llevar, lamentablemente, a que yo voy a tener que aprenderme una reglita memotécnica para poder llevar de lo lineal a lo cíclico. Muy bien. Entonces, disculpe, doctora, una pregunta antes que prosiga, perdón que la interrumpa. Sí, sí. Ahí donde está encerrado el carbono 1, dijo que ese círculo que no está de adorno es un puente de oxígeno, ¿no? Que no es un carbono, ¿no? Simplemente es un puente ahí. Sí, sí, es un puente de oxígeno. No es el carbono 5, si ustedes se recuerdan el enlace hemiacetal se formaba un puente de oxígeno. En el enlace hemiacetal o en el enlace hemicetal. Es decir, cuando nosotros hablamos otra vez de esto, eso no es este es un puente de oxígeno. Este es un oxígeno, un átomo de oxígeno. ¿Por qué se formó ese átomo de oxígeno? Por un enlace hemiacetal o hemicetal. ¿Se acuerdan que se los mostré en proyección?
donde saltaban los electrones y le decía el oxígeno más electronegativo, le quita los pares de electrones, el carbono busca la necesidad de cubrir y cierra la estructura. Ahí se forman estos puentes. Si yo fuera una cetosa, aquí estaría mi carbono 1, mi carbono 2, mi carbono 3, mi carbono 4, el 5 y el 6. Suponiendo que esa sea una familia de la cetosa, este es el carbono anomérico. Si el oxidrilo va hacia abajo, alfa, si el oxidrilo va hacia arriba, beta. Es lo que vamos a hacer en este momento para que traten de entender esa parte. ¿Está bien? Ya, vamos a ver. A ver, el primer ejercicio dice la alfa L-glucopiranosa. Alfa L-glucopiranosa. Yo voy a hacer la reglita memotécnica, la repito una vez, la voy a hacer lineal y después uno ya lo va haciendo cíclico, sin necesidad de que hagamos algún tipo de reglas memotécnicas, etcétera, directo. A ver entonces, glucopiranosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Glucosa. La glucosa es una aldohexosa. Esa es mi glucosa. Listo. Esa es la glucosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dicho de otra manera, lo voy a esquematizar. Y lo voy a poner los oxidrilos. Carbono, este es el 1, este es el 6, carbono 2 a la derecha, carbono 3 a la izquierda, carbono 4 a la derecha y ese es el carbono 5. 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien. Glucopiranosa. Pirano. Esquematizo el pirano. Listo, ya lo dibujé el pirano. Es esa la forma del pirano. Ahora, me dice alfa. Voy a poner los números. 1, 2, 3, 4. Este es el 5, el que va a ir ahí, y el 6. ¿Qué me dice esta regla memotécnica? Esta reglita memotécnica me dice carbono 1. El carbono 1 es el carbono anomérico en la saldosa. La glucosa es una aldosa, una aldohexosa. Entonces, ¿quién me va a definir la posición alfa o beta? Ese primer carbono que es el anomérico. Si es alfa, dice que el oxidrilo va hacia abajo. Listo. Ahora, esta reglita memotécnica me dice todo lo que va a la derecha se pasa a la parte cerrada hacia abajo. Todo lo que está a la izquierda va hacia arriba en la estructura cíclica. Entonces, carbono 2, oxidrilo a la derecha, hacia abajo. Carbono 3, oxidrilo a la izquierda, arriba. Carbono 4, abajo, oxidrilo hacia abajo. El carbono 5, no lo considero porque el oxidrilo está formando este puente. Entonces ese no va ni arriba ni abajo. Este se perdió. Ese se perdió en el momento que se unió con el carbono 5. Ah, no, es que no lo entiendo esa parte. Está explicado la clase anterior y está en su PowerPoint donde dice a través de un enlace me hace tal y está más bonito, salta este par de electrones ahí, se aproxima este oxidrilo que tiene carga negativa, se aproxima y cierra. Entonces me queda ese puentecito de oxígeno, es el que está ahí. Muy bien.
Ese no lo tomo en cuenta. Y el 6, la posición 6, va a ser la que me va a definir este L. Va a ser L, va a ser D cuando este grupo lo ponga hacia arriba y va a ser L cuando ese grupo lo ponga hacia abajo o lo coloque en la parte inferior. Entonces yo ya le doy el nombre que ya lo sabemos, va a ser alfa, carbono 1 hacia abajo, L en el carbono 6 va hacia la parte inferior y gluco, que es la glucosa piranosa en su forma de pirano. Entonces hay que considerar que para pasar de la parte lineal a la parte cíclica, yo me tendré que recordar cuáles van hacia arriba y cuáles van hacia abajo. Entonces, fíjense ustedes que todo lo que está a la derecha va a ir hacia abajo. Todo lo que está a la izquierda va hacia arriba. ¿Esto lo tengo que hacer siempre? No, simplemente lo he hecho ahora para que ustedes tengan una idea de cómo hacer para pasar de lo lineal a lo cíclico. A mí me dicen esquematizar la alfa de glucopiranosa, directamente hago esto, ni siquiera me hace falta ponerle los números de los carbonos. Veamos a ver otro, la beta L glucopiranosa. Es exactamente lo mismo, ahora le vamos a poner beta, o pongámosle beta D, vamos a hacer así, beta D glucopiranosa. Listo. La misma estructura. La glucosa la hago así porque en realidad lo que me interesa es esto. Muy bien. Glucopiranosa. Listo. Beta. ¿Cuál como es una aldosa, su carbono anomérico es el 1. Beta quiere decir oxidrilo hacia arriba. Es la misma estructura. Carbono 2 hacia la derecha, oxidrilo hacia abajo. Carbono 3 hacia arriba, hacia la izquierda, oxidrilo hacia arriba. Carbono 4 hacia la derecha, oxidrilo hacia abajo. El D me lo define, el 5 es este puente, no cuenta. El 6 me lo define esta posición. Quiere decir que va a ir hacia arriba. D quiere decir que el carbono 6 va a ir hacia arriba. L quiere decir que el carbono 6 va hacia abajo. Ahora, si ustedes quieren, aquí le colocan su hidrógeno, su hidrógeno, su hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Es exactamente lo mismo. Carbono 1, entonces, es el carbono anomérico de las aldosas. Fíjense, ahí está. Hacia arriba, beta, hacia abajo, alfa. Y ahí está la beta de glucopiranosa. Y si fuera la beta, si fuera el que les di beta L, glucopiranosa, ¿dónde estaría la diferencia? Si fuera beta L glucopiranosa, ¿sería la misma estructura? ¿Sí o no? ¿Dónde estaría la diferencia? No, esa acabaría El abajo. grupo, el C6, el carbono 6 abajo. abajo. Perfecto. Perfecto, para los que están atentos. Sería la misma estructura, solamente que esto no va ahí, no va ahí. Aquí arriba iría el hidrógeno y acá abajo carbono 2 o H. Listo, beta L glucopiranosa. Y no hace falta que yo me aprenda esta estructura de memoria. Usted ya se acuerda cómo es la glucosa y empieza el carbono 2, el primero, el carbono 2 a la derecha. Porque si usted por ahí piensa que se va a memorizar todo esto y dice, ¿para qué me aprende reglas mnemotécnicas si esto yo me lo puedo memorizar y le falla la memoria? No, no importa, voy a empapelar mi cuarto con las estructuras y le falla la vista y usted decide hacerme esto. Porque le falló la vista, porque le falló la memoria. Y yo le pedí que haga la beta L glucopiranosa y usted me hizo eso. No se olviden que por ahí volvemos al año a los presenciales, aunque los casos están subiendo, ¿no? Pero igual por ahí dicen, ya vicerrectorado ha dicho que volvemos a los semipresenciales y por ahí los exámenes ya son presenciales. Entonces miren ustedes, a ustedes se les pide que esquematicen la beta L glucopiranosa y usted me hace esto.
en el ejercicio 1, que claro que no va a hacer esto, ¿no? Pues esto es muy sencillito, pero vamos. Se dice, suponiendo, ejercicio 1, esquematizar la beta L-glucopiranosa, y usted me hace eso y yo le pongo 0 al lado. Ejercicio 2, otro, ya. Y usted reniega y dice, yo hice la pregunta 1 y me puso 0. ¿Por qué? ¿Por qué creen? La consigna era esquematizar la beta L-glucopiranosa y usted hizo esta estructura. ¿A quién corresponde esa estructura? Yo le digo que no es la beta L-glucopiranosa. ¿A quién corresponde esta estructura? A ver, analicemos. ¿Quién creen que es esa estructura? Esa estructura corresponde a la beta L-galactopiranosa. Esta es la galactosa, la beta L-galactopiranosa, y no es la beta L-glucopiranosa. Fíjense ustedes la posición de un solo oxidrilo. Para que sea esta estructura, este oxidrilo tendría que venir abajo. Entonces se dan cuenta que solamente la posición, esta variación de que este debería haber venido abajo, me invalida. Así usted grite, se moleste conmigo y diga, no, pero es que, ¿qué le hace? Era un oxidrilo, nomás era un oxidrilo, y usted me quitó el puntaje total. Sí, pero es que a usted se le pidió esquematice la beta L-glucopiranosa y usted me esquematizó la beta L-galactopiranosa. Es tan parecido como que yo le pregunte a usted, ¿dónde vive? ¿Cuál es su domicilio? Y usted me dice, peso 70 kilos. No, es que yo no le estoy preguntando cuánto pesa. Yo le estoy preguntando cuál es su dirección de su domicilio, dónde vive. No, porque yo le estoy respondiendo. No, es que usted me está respondiendo mal. No me está respondiendo a la pregunta. Exactamente lo mismo acá. No es qué le hace un oxidrilo. La estructura es completamente diferente. Está bien para que se den cuenta cómo no es que me voy a aprender las cosas de memoria. Lo que voy a aprenderme sí es la reglita memotécnica. Entonces yo me acordaré y ahora viene el detalle. Es que yo no sé esto. Yo no sé esto. Entonces menos voy a poder pasar a lo cíclico. Vamos con la otra. Alfa L manopiranosa. A ver, vamos esquematizando. Alfa L, si es la alfa L manopiranosa. Alfa L manopiranosa. Me dicen piranosa, ya de entrada esquematizo algo así. Listo. Porque es pirano. No me acuerdo todavía, estoy medio batallando con la manosa. ¿Qué es la manosa? 3, 4, 5, 6. ¿Es una exosa? Sí. Es una exosa, perdón. Aquí. Es una exosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Aldoexosa, disculpa. Aldoexosa. Es un epímero de la glucosa. ¿En qué carbono? En el carbono 2. Es la misma estructura de la glucosa, solamente que en el carbono 2 está invertido. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo, entonces aquí hago exactamente lo mismo. En el carbono 2, oxidrilo a la izquierda. En el carbono 3, oxidrilo a la izquierda. En el carbono 4 a la derecha. En el carbono 5 a la derecha. Listo. Entonces,